Muy bien, entonces estamos en 1 Corintios, en capítulo 10. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, el cual, Señor, tú nos llenas con su llenura, la cual pedimos en esta mañana que sea la que nos llene de toda verdad, de toda sabiduría. Por favor, guíenos, Señor, a través de tu palabra para poder, Señor, estar atentos y anuentes a lo que tú tienes en esta mañana para nuestras vidas, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, desde el capítulo 8, Pablo ha estado abarcando un tema general y es hacer el buen uso de nuestra libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando viene a Cristo ya no está bajo condenación, la condenación del pecado. Pero resulta que muchos creyentes en la iglesia de Corinto habían tomado esta libertad como una licencia para hacerse permisivos hacia algunas cosas de prácticas del pecado, pero también para involucrarse en fiestas y tradiciones paganas de la ciudad de Corinto. Y esto estaba afectando su estilo de vida y estaba afectando su vida testimonial, pero también estaba afectando al resto del cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo ha hablado acerca de este tema recurrentemente desde diferentes ámbitos. Primeramente lo hizo acerca de dónde comprar la comida, ¿verdad? La comida que estaban ingiriendo algunos creyentes. Algunos estaban comprando en la carnicería del templo pagano. Por lo tanto, había quienes decían, o quienes estaban juzgando, estaban señalando esto. Pero estos creyentes, Pablo les dice, un ídolo nada es, sabiendo de que esta carne había sido sacrificada a los ídolos y bueno, todo el proceso sacrificial que llevaba. Pablo les dijo, ustedes saben y tienen el entendimiento de que un ídolo nada es, de que si la carne fue o no sacrificada en honor a, esto no contamina la carne ni la limpia, porque el creador de todas las cosas ha sido Dios. Y si usted tiene el entendimiento, entiende que un ídolo es una imagen ilustrativa o imaginativa de la creencia de este pueblo pagano. Pero a usted nada le afecta. Ahora, el hecho de que a usted no le afecte, esto no quiere decir que no vaya a afectar al hermano que apenas está caminando en la fe, que apenas viene creciendo en la fe, está dando los primeros pasos, está dejando su vida pagana atrás y ahora está comenzando a seguir a Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo puede afectarlo? Bueno, puede dar ejemplo o puede vender la idea de que en el cristianismo usted puede adorar a Dios, pero al mismo tiempo continuar con las prácticas paganas. Por lo tanto, Pablo les dice en el capítulo en el capítulo 6, en versículo, ya les digo. En el capítulo 8, en el versículo 13, él les dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces Pablo estaba dispuesto a abstenerse de comer, él dando ejemplo, abstenerse de comer esta carne que estaba siendo comprada en la carnicería, con tal de que no fuese una piedra de tropiezo para el hermano, primero judío, que tiene una dieta kosher, ¿verdad? Pero también para aquel gentil o aquella persona que era de la cultura griega, que estaba comenzando a caminar en Cristo, dejando todas esas prácticas atrás. Entonces Pablo está dispuesto a abstenerse. Él tiene la libertad y puede hacerlo sin ninguna complicación. Pero él, por amor a que el camino sea limpio y no haya tropiezo para que esta persona venga a Cristo, él está dispuesto a abstenerse. Entonces aquí él da un ejemplo de cómo puede uno hacer uso de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? También
Luego de esto abordó el tema financiero. Pablo se abstuvo de hacer uso de sus derechos y libertades de poder recibir un apoyo financiero para su manutención por parte de la iglesia de Corinto. Esto con tal de que no hubiese tropiezo ni hubiese obstáculo para que el evangelio fuese dado de manera libre a cada una de las personas en la ciudad de Corinto, y para no hacer obstáculo para que el evangelio llegara también a los creyentes de la iglesia de Corinto. Entonces, de nuevo, es otro ejemplo que Pablo pone o expone para dar a entender que nosotros tenemos que entender y comprender de que tenemos libertad en Cristo, pero también tenemos que ser sabios y prudentes en la manera en la que nosotros hacemos uso de esta libertad. En este capítulo 10, Pablo ahora ha tomado como ejemplo al pueblo de Israel, el cual tiene la libertad de la esclavitud al salir de Egipto, tiene los privilegios, tiene las experiencias y las vivencias de presenciar la gloria de Dios, el poder de Dios para liberarlos, pero aún así están haciendo un uso erróneo de su libertad, porque se mezclaron con pueblos paganos, codiciaron, también se mezclaron en la adoración a través de la fornicación, en la idolatría, y por último tentaron a Dios también respecto a que mejor los hubiera dejado en donde estaba en Egipto. Entonces, ellos tenían la libertad, pero comenzaron a hacer un uso erróneo. ¿Cómo? Abusando de esta libertad, tomando decisiones, en mezclarse cosas que iban a afectar su vida. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que la decisión de algunos grupos de pertenecer o de practicar el pecado, algo que Dios ya les había entregado los 10 mandamientos, ellos, por causa de sus decisiones, trajo una afectación a todo el pueblo, y toda la primera generación que salió de Egipto les fue impedido entrar a la tierra prometida. Entonces Pablo habla acerca de este ejemplo, pero luego habla acerca de la iglesia, la situación que estaba sucediendo en Corinto, cómo muchos cristianos estaban tomando las libertades, la libertad en Cristo, para simplemente pensar en su propio beneficio y ser complacientes con sus propios deseos. Y Pablo les pone en perspectiva de que hay implicaciones que van a afectar a mi hermano en la fe, pero también que van a afectar para que el incrédulo venga a Cristo. Porque está vendiendo una idea, una perspectiva de la iglesia, de la libertad en Cristo, que no es la correcta. Ahora, es importante rescatar de que Pablo no está hablando de restricciones. Pablo no está hablando de prohibiciones. No está hablando de legalismo, sino que está hablando de manera abierta de las convicciones que debemos de tener en Cristo Jesús. Si usted tiene la convicción del amor de Dios, y este es el fundamento de cómo debemos de vivir nuestra libertad. Si el fundamento es el amor de Dios es vertical, pero también es horizontal, buscando no nuestro propio bien, sino el de los demás también. Y por lo tanto, si verdaderamente el fundamento de mi vida cristiana es el amor de Dios, voy a razonar respecto a las decisiones que voy a tomar, sabiendo que todo me es lícito, o sea que todo tengo acceso, puedo hacerlo, pero no todo conviene, no todo es correcto, no todo va a ser de edificación, hay implicaciones, van a lastimar, tal vez va a afectar la fe de alguien, provocando que esta persona vuelva atrás, o que se aleje de la iglesia, o que aquel incrédulo diga, no, ¿para qué yo voy a entrar a la iglesia si vean el estilo de vida de esta persona? No van a reflejar a Cristo, pero eso es decisión de cada uno de nosotros, es decisión de cada creyente. Entonces, en esta misma línea, Pablo usó como ejemplo, la semana anterior lo vimos, la comunión cristiana, la Santa Cena. La Santa Cena es un acto que nos identifica con el sacrificio de Cristo y lo que esto significa. Es un acto de fe que nos une como iglesia
que nos une como un solo cuerpo y nos hace partícipes unos de los otros. Y esta imagen Pablo la está utilizando para dar a entender por qué puede afectar lo que un miembro del cuerpo de Cristo haga de manera errónea, cómo va a afectar al resto del cuerpo. ¿Por qué? Resulta que en la ciudad de Corinto se servían grandes banquetes en honor, es parte de su cultura y la tradición, en honor a los dioses paganos, a los ídolos. Y habían cristianos que, aunque no estaban haciendo sacrificios, no estaban siendo parte de la adoración, aparentemente, estaban formando parte de estos banquetes y eran invitados y ellos se sentaban con todos los paganos en sus celebraciones, y simplemente porque era la cultura de la ciudad y era parte de la tradición. Pero no se daban cuenta que así como están unidos a Cristo como un solo cuerpo para adorar a Dios a través de la comunión, estaban teniendo comunión con los paganos e indirectamente ellos estaban siendo parte de esta adoración a los ídolos, los cuales, estos ídolos, son seres demoníacos que están vistiéndose de imágenes, de estatuas, de personas que simplemente estaban buscando engañar a la gente o están buscando engañar a la sociedad, alejándolos de la verdad que es Cristo. Y habían cristianos que estaban siendo parte de esto. Entonces Pablo les dice, ustedes no pueden, por un lado, adorar a Dios y ser parte de este acto que nos identifica en la Santa Cena, recordando el sacrificio de Cristo, proclamándolo como Señor de su vida, pero por otro lado también siendo parte de estas festividades que están alabando y adorando a otros dioses falsos. En esta misma línea entonces, Pablo continúa en versículo 23 y en nuestra sección de hoy. Dice, todo me es lícito, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo nos está hablando de nuevo de este tema, algo que ya tocó en el capítulo 6. Todo nos es permitido. No hay condenación para los que están en Cristo. Usted puede caminar en libertad, pero hay consecuencias, hay implicaciones y hay afectaciones, ya sea para bien o para mal, no solo para su vida, sino tomando en cuenta de que ahora usted en Cristo pertenece a un cuerpo general, el cual la cabeza es Cristo, es la iglesia. Entonces, basados en este versículo y en lo que nos dice capítulo 6, comenzamos con 3 preguntas que nos van a ayudar en cómo poder vivir nuestra libertad en Cristo. Que estas 3 preguntas, vamos a ver, se ven reflejadas en el amor cristiano, en el amor de Dios. Entonces la primera nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. La pregunta entonces es, ¿me conviene tomar esta decisión? Estamos hablando no de cosas que usted sabe que están bien o están mal delante de Dios. Simplemente el Señor muchas veces nos va a permitir elegir qué decisión quieres tomar. Y ahí entonces es en ese balance en donde tenemos que sopesar en nuestro corazón, ¿verdaderamente me conviene tomar esta decisión? ¿Cómo va a afectar esto mi vida, mi vida testimonial? ¿Cómo va a afectar esto mi vida y la de mi familia cristiana? ¿Cómo va a afectar esto a aquella persona que me está viendo, que no tiene a Cristo en su vida, pero que está en ese buscar de una esperanza y está comenzando en sus primeros pasos en la fe? ¿Me conviene realmente? ¿Le conviene esto al cuerpo de Cristo, mi decisión? Porque hay veces que nuestras decisiones están basadas en el orgullo, en el ego, en el egoísmo, y esto va a afectar. Porque habían cristianos que decían, no, pero ¿y por qué yo tengo que privarme de mis libertades en Cristo solo porque esto le puede afectar al otro? Y hay cosas muy básicas y esenciales.
¿Le convenía a un cristiano sentarse a la mesa, al banquete de los sacrificios paganos? O tragámoslo a nuestra actualidad. ¿Le conviene al cristiano sentarse en una mesa de tragos? No estamos diciendo que está bien, no estamos diciendo que está mal. La pregunta es, ¿le conviene al creyente para su vida espiritual? ¿Le conviene al cuerpo de Cristo esta decisión? ¿Es conveniente para reflejar a Cristo a aquellas personas que están en la búsqueda, que aún no tienen salvación? Que me vean sentado ahí junto con ellos o junto a este perfil de personas. Esa es la pregunta. Pablo no dice, ¿está bien o está mal? Simplemente pregúntese y que vaya una convicción en su corazón. Porque esto no es de que, es que la religión no se lo permite. No, más bien en el Señor tenemos libertad. Pero la pregunta es, ¿qué convicción hay en nuestro corazón para hacer esto? ¿Es conveniente? ¿Estoy pensando en mi familia? ¿Estoy pensando en el cuerpo de Cristo? Porque, Pablo dio ejemplo, pero más allá de Pablo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Él no se aferró el ser igual a Dios, él no halló en esto, en algo en que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y vino a esta tierra, tomando forma de siervo. ¿Para qué? ¿Para el bien propio? No, para el bien de todos, de toda la humanidad. Y sacrificar su vida para salvación de muchos. Entonces, si pensamos en que el Señor hizo este sacrificio para la salvación de muchos, entonces yo como representante de Cristo, como alguien creyente que tiene a Cristo en su vida, debo preguntarme, ¿esto es conveniente para la obra que Dios está haciendo en la vida de esta persona? ¿Para la obra que está haciendo Dios en mi vida? ¿En la vida de mi familia? Esa es la primera pregunta. La segunda, vamos a ir al capítulo 6, versículo 12. En capítulo 6, versículo 12, tenemos un verso paralelo. Nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Este es el segundo punto, la segunda pregunta que podemos hacernos. ¿Me dejaré dominar del orgullo, de mi egoísmo? ¿Me dejaré dominar por los deseos de mi carne? ¿Me dejaré dominar por los deseos de mi mente? ¿Quiero hacerme indiferente por lo que pueda sentir o la manera en la que pueda afectar mis decisiones a los demás? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, la tenemos aquí en versículo 23, nos dice, no todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces la pregunta es, ¿esto es edificante para mi vida espiritual? ¿Es edificante para mi salvación? ¿Esto añade o quita a mi vida espiritual? ¿Es edificante esto para la vida de aquella persona que aún no tiene salvación? Porque Pablo dijo en otros capítulos anteriores, Dios nos libre de ser piedra de tropiezo para aquellos que están buscando venir a Cristo, por causa de nuestras acciones y de nuestras decisiones, por causa de hacer abuso de nuestra libertad en Cristo. Entonces, basados en estas tres preguntas, dígame si no es más fácil poder tomar decisiones respecto a nuestra libertad en Cristo. De nuevo, no son restricciones que pone la religión, no son restricciones ni prohibiciones, son convicciones que el Espíritu Santo nos va a guiar. Y sabe, estos son cuidados que el Señor pone, parámetros en nuestra vida para cuidar nuestra salud espiritual y la salud de la iglesia. Y en esto se basa el amor de Dios. No en solamente leyes, sino en límites que nos ayudan a poder proteger nuestra vida espiritual, proteger nuestra vida en el Señor, proteger a la iglesia del Señor. Y cuando pensamos en esto, muchas decisiones van a cambiar en nuestra vida.
Y el Espíritu Santo es quien va a traer esa convicción a nuestros corazones. Pero si nosotros queremos, si estamos dispuestos. Versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí es donde muchos nos cuesta a veces hacer énfasis en buscar el bien de los demás y no en el nuestro propio. Porque la mayoría somos muy individualistas. Pensamos en nuestra propia comodidad, en nuestros propios privilegios, antes de saber cómo o de ver cómo esto puede afectar a los demás. Pero vamos al capítulo 13 un momento, de 1 Corintios. En capítulo 13, en versículo 4 y 5. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. El amor es sufrido, dice el versículo 4, ¿por qué? Porque hay sufrimiento a la hora de tomar nuestras decisiones. Yo sé que esto es lo correcto y está la convicción que hay en mi corazón para hacer lo correcto, pero por otro lado, yo quiero hacer esto otro. Quiero tomar esta otra decisión. Entonces es sufrido porque es necesario reflejar el amor de Dios. Y este es el amor ágape de Dios que nos está hablando Pablo en este capítulo, que próximas semanas vamos a verlo en más detalle. Pero es sufrido porque hay que tomar estas decisiones. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Voy a permitir que esto domine sobre mi vida? Bueno, es sufrido porque es esa lucha interior que todos tenemos y vamos a tener en diferentes decisiones que vamos a tener que tomar. Ahora, es benigno, o sea, busca el bienestar de los demás, el bien común, no solo el suyo. El amor no tiene envidia, o sea, no es envidioso de qué, de aquellos que simplemente están abusando de sus libertades o de aquellos que no tienen a Cristo en su vida y que se dan una vida de placer, pero placer en el pecado. Y el pecado, la paga del pecado es muerte, es condenación. Entonces hay cosas que muchas veces no valoramos. El amor, dice, no es jactancioso, no se envanece, o sea, está buscando su propio orgullo, su propia exaltación. Pero si verdaderamente usted quiere jugar de que es muy jactancioso y quiere exaltarse a sí mismo, más bien el Señor en los evangelios nos dice, el que quiera ser exaltado será humillado, y el que se humille será exaltado, pero en la buena manera, como Cristo lo quiere hacer en nuestra vida. Entonces tenemos que valorar eso también en nuestra vida. Si verdaderamente el amor de Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón, y queremos guiarnos por Él, tenemos que someter y tenemos que sufrir, porque el ser jactancioso y el envanecerse o el orgullo es difícil de someterlo al Señor, porque nos toca humillarnos. ¿A quién le gusta humillarse? O que lo humillen. A nadie. Pero hay que hacerlo en el Señor, porque Él es quien traerá recompensa a nuestra vida. El versículo 5 dice, no hace nada indebido. Y es lo que acabamos de ver respecto a estas preguntas. ¿Verdaderamente la decisión que estoy tomando va a edificar a mi hermano, a mi hermana? Dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Porque hay situaciones que van a herirnos también. Van a herirnos. Pero por amor a Dios, por amor al Señor, por amor al Evangelio y amor a los demás, debemos de hacer un buen uso de nuestra libertad en Cristo Jesús. Continuando en nuestra sección, 1 Corintios 10, en el versículo 25, continúa Pablo diciendo, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga adelante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia.
Acá Pablo no se está contradiciendo, porque está pasando de las festividades paganas a lo más íntimo y personal. Si el cristiano va a la carnicería del templo, no pregunte ni comience a indagar a qué ídolo fue sacrificado o fue dedicado. Simplemente, si ves una buena oportunidad, una buena compra, hazla, pero no pregunte, simplemente cómprela y váyase con paz en su corazón. Dice Pablo, por motivos de conciencia, no conciencia suya, sino la conciencia del incrédulo, porque esto puede ser o resultar, ofensivo para él, y esta ofensa lo puede separar, lo puede alejar de Cristo. Entonces, por motivos de conciencia, simplemente cómprela. Igual manera aplica si lo invitan a la casa, dice Pablo. Si un incrédulo lo invita a la casa, coma usted tranquilamente, no pregunte nada, por motivos de conciencia, de la conciencia de la persona de la casa, del anfitrión. Porque más bien estos espacios de comida pueden prestarse para poder individualmente, personalmente, enseñar acerca de la palabra de Dios y poder así transmitir el evangelio de salvación. Entonces, básicamente Pablo les dice, no jueguen de muy sabios, no jueguen de muy santos, de muy religiosos, queriendo indagar estas cosas. Simplemente aboguen por la gracia y la misericordia, coman sin preguntar y compartan el evangelio. Versículo 27, en el versículo 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, abogando a que usted sabe que un ídolo en esta tierra nada es, y que todo en este mundo pertenece a su creador. ¿Y quién fue su creador? El Señor. Entonces, si usted sabe de dónde proviene, no tiene de qué preocuparse respecto a que si fue dedicado o no a los ídolos. Porque igual, aunque haya sido dedicado, esto no lo va a afectar a usted. No lo va a afectar. Esto no va a ingerir en su salvación. Versículo 27 dice, si algún incrédulo os invita y quiere decir de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y aquí tenemos la excepción. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Entonces, es la única excepción. Y está hablando no solamente de incrédulos. Había, parece, cristianos que estaban tomándose la libertad de comprar carne en la carnicería del templo pagano, y al invitar a otros cristianos a su casa les decía que esto había sido sacrificado a tal o a X o a X o a X Dios, en su inocencia o tal vez en su maldad. Entonces el consejo de Pablo es, no lo coma, por respeto a la persona y por respeto también a la vida testimonial que usted debe guardar. Es mejor quedar mal en este tipo de asuntos, en este tipo de circunstancias, delante de una persona que delante del Señor, que alcahuetear y más bien promover la idolatría a esa persona. Entonces, en este tipo de situaciones, Pablo aconseja que lo mejor es que no coma y guarde su corazón. Pero de nuevo, es la aplicación de las preguntas que estábamos haciendo. ¿Verdaderamente esto va a edificar? Si esta persona ya me dijo, esto va a ser edificante para él. Ya no es ni tanto para mí, porque, de nuevo, al creyente no le va a afectar en absoluto. Pero esto puede afectar la fe de la otra persona. Puede afectar la imagen de la iglesia, su vida testimonial. Entonces la pregunta es, ¿esto es conveniente? ¿Es edificante? Aunque ese trozo de carne está delicioso y se ve jugoso, ¿me dejaré dominar por el hambre?
por la saciedad que quiero, lo mejor muchas veces es abstenernos de esto y glorificar a Dios, y que más adelante esta persona pueda tener la comprensión de que en Cristo hay libertades, pero hay que hacer un buen uso de esta libertad. Versículo 30 dice, si yo con agradecimiento, y esto Pablo lo está diciendo con sarcasmo, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pablo está hablando con sarcasmo acá, ¿sabe? Porque habían quienes decían, pero ¿por qué yo me voy a privar solo porque a este le puede afectar o porque la otra persona, o sea, yo qué culpa tengo que esta persona me haya dicho que esto fue sacrificado a los ídolos? Entonces este versículo es un sarcasmo de Pablo. Si yo ya oré y le di gracias al Señor por los alimentos, sí, pero lo mejor es censurarse por amor al Evangelio, por amor a otra persona, por amor a la iglesia, pero sobre todo por amor a nuestro Señor, por cuestiones de conciencia. Entonces, es ahí el sarcasmo de Pablo ante los argumentos que muchas veces podían haber. Ahora, en versículo 31, continuamos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muy bien, Pablo comienza el cierre de este tema en versículo 31, diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, está abriendo el panorama de esas zonas grises donde usted dice, ¿y será pecado o no será pecado? ¿Y será aceptado por Dios o no será aceptado? Bueno, hacedlo todo para la gloria de Dios, pero considere qué es lo que glorifica a Dios. Que yo actúe en egoísmo, no basado en el principio del amor, o que actúe más bien considerando el bien común y no solo el mío propio. ¿Cómo va a glorificar a Dios? No es acerca de que, no, yo voy a dar la gloria a Dios por ir a meterme a ciertos lugares que no son convenientes, o a ciertas reuniones de amistades que sabemos que más bien tienen debilidad o vicios, y que más bien hemos visto cómo esto afecta a su familia, cómo esto afecta a su vida cristiana, o cómo esto afecta en su trabajo, en su dinámica de vida. ¿Verdaderamente esto glorifica a Dios? Debemos considerar todas estas cosas y ponerlas en peso, porque el amor de Dios siempre va a buscar promover el bienestar del prójimo. De nuevo, el amor de Dios siempre buscará promover el bienestar del prójimo. Sea que este prójimo sea un no creyente, va a ayudarle o va a ser promovido en el sentido de que pueda buscar a Cristo y pueda llegar a tener salvación en el Señor. O si este prójimo es un creyente, lo que vamos a buscar es promover que la vida del hermano, de la hermana, de la iglesia, sea promovida en su vida espiritual, en su vida de fe. Entonces, que nuestra conducta y decisiones sean para la gloria de Dios siempre. Busquemos la gloria de Dios. Que nuestra vida refleje a Cristo en todo lugar y en todo momento, con cada decisión. ¿Y vamos a errar? Pues sí, lo vamos a hacer. Vamos a cometer muchos errores en el camino. Pero el arrepentimiento y el reconocimiento de nuestros errores, esto glorifica a Dios. Esto glorifica a Dios. Y el Señor lo puede usar incluso hasta para restaurar otras vidas.
Entonces, que nuestra conducta y decisiones, nuestro estilo de vida esté orientada siempre a la gloria de Dios y no a buscar nuestra propia exaltación. Que todo sea para la gloria de Él. No busquemos adaptarnos a este mundo para tratar de encajar. Porque en el momento que la iglesia comience a buscar cómo adaptarse a este mundo, comenzará a ser permisiva y la libertad puede convertirse en libertinaje. Y ahí es donde perderemos el control de todo. Es más, destruiremos o seremos de estorbo para la obra que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Entonces Pablo, cuando en versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, es haciéndoles ver a los creyentes, si usted sabe que yendo a estas fiestas paganas está siendo de tropiezo para aquellos gentiles que están buscando cómo venir a Cristo, o para los judíos respecto a su dieta o el testimonio que están dando, mejor no sean de tropiezo, o sea, absténganse de estas cosas. Y no sean tropiezo tampoco para la iglesia, porque aquellos creyentes que apenas están creciendo en el Señor, los ven a ustedes en esto, van a tener la imagen o la idea de que el cristiano puede hacer tanto venir y adorar a Dios, como tanto venir y adorar a los ídolos. Tener una doble vida. Y esto no es lo correcto. Por eso tenemos que evitarlo. El 32, entonces, no seas tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Pablo tenía una particularidad y él podía comunicarse con los griegos, comunicarse con gentiles en el idioma griego, pero también con los judíos podía hablar en hebreo y transmitirse en las cosas que ellos comprendían, pero en las cosas no esenciales, que no iban a afectar o iban a comprometer su testimonio de reflejar a Cristo y de guiar a otros hacia la salvación. Por eso, al final del versículo 33, él dice, no procurando mi propio beneficio, o sea, no comprometiendo sus placeres y lo que él pensaba, o sus opiniones o sus argumentos nada más, sino buscando el beneficio de todos. ¿Cuál era el beneficio de todos? Para que sean salvos, o sea, la salvación. Y esta debería de ser también nuestra prioridad de cómo poder vivir nuestra libertad en Cristo, que sea basada en buscar el beneficio de muchos para que sean salvos. ¿Cómo afecta mi vida, mis decisiones en la vida de mis hijos? ¿Los está guiando, los está preparando para dar pasos hacia la salvación en Cristo Jesús? Preparándolos para que si el Señor viene hoy por su iglesia, ellos puedan estar también presentes en la reunión con toda la iglesia de Cristo. Estamos preparando a nuestros amigos, a nuestro cónyuge, para que estén preparados en el momento en el que el Señor venga por su iglesia. Porque esta debe ser la prioridad de nuestra vida. Que nuestra libertad en Cristo refleje siempre y apunte siempre hacia la salvación y hacia una libertad coherente delante del Señor. Pablo termina el capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro mayor ejemplo es Cristo. ¿Sabe? Terminamos con esto en 1 Timoteo capítulo 4. Pablo le deja un consejo a Timoteo referente a este versículo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y esto nos va a poner en una perspectiva aún más clara en qué áreas de nuestra vida debemos de ser ejemplo en todo. En qué áreas de nuestra vida, nuestras decisiones, en nuestra libertad cristiana, debemos sopesar para ser ejemplo en todo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. En cada una de estas áreas tenemos que analizar cómo estamos tomando nuestras decisiones. O sea, en todo, holísticamente, en toda nuestra vida. En nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de amar, en nuestra fe, en la pureza. En cada uno de estos aspectos debemos buscar nuestro mayor ejemplo, que es Cristo. Porque Él es nuestro mayor ejemplo y reflejo de cómo debiéramos de vivir nuestra libertad en Cristo, buscando siempre el bienestar de los demás, sabiendo de que hay cosas que nos van a costar, pero que el Señor recompensará nuestra vida de fe, nuestra vida testimonial. Entonces, hermanos, es un ánimo poder ver cómo Pablo, abarcando temas tan generales, tan en zonas grises, que no hay respuesta de sí o no, nos guía en cómo poder tomar decisiones como creyentes. Y esto nos va a beneficiar a todos. Y sobre todo nos damos cuenta de cómo verdaderamente una decisión puede afectar no solamente mi vida, sino la de mi hermano o hermana o la de aquel no creyente. Entonces tengamos esto en mente y busquemos siempre la convicción que el Señor puede traer a nuestra vida. Y preguntémonos continuamente, ¿esto me conviene? ¿Esto le conviene al cuerpo de Cristo? ¿Me dejaré dominar por las pasiones y los deseos de mi corazón, de mi carne? ¿Es edificante esto para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de la familia en Cristo? Basados en esto y en el amor de Dios, tomemos nuestras decisiones en cómo vamos a continuar viviendo nuestra libertad en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque en ti encontramos claridad a muchas preguntas, Señor, de si es o no es, si es permitido o no es permitido. Señor, gracias porque tenemos una libertad en ti, la cual podemos gozar, la cual podemos hacer uso, Señor. Pero a través de tu palabra comprendemos, Señor, de que tú nos dejas una responsabilidad a cada uno de nosotros. Nos dejas la responsabilidad, Señor, de elegir cómo vamos a vivir y qué decisiones vamos a tomar y cómo vamos a vivir nuestra salvación. Así que ayúdanos, por favor, a mantenernos dentro de los límites de tu amor, Señor, para no errar y no ser de tropiezo para los demás, Señor. Por favor, ayúdanos, purifica nuestras vidas y que la llenura de tu Espíritu Santo sea la que nos llene, Señor, y nos guíe en todo nuestro camino y nos guíe a toda verdad, Señor, a toda convicción, Padre. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti. Te amamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.